Primer de tot, bona tarda una altra vegada, donar-vos la benvinguda a Amics de la UNESCO de Barcelona i res, aquí us convidem permanentment en aquesta casa, les activitats que fem, per tot el que vosaltres vulgueu i vulgueu gaudir d'estar amb nosaltres. O sigui que moltíssimes gràcies. Avui continuem amb el cicle amb la Fundació de Bioètica, que treballem juntament amb la Fundació Grífols, molts de vosaltres segurament ja ho sabeu. Aquesta és la segona conferència que avui fem, en fem una cada mes i cada mes hi ha un tema del qual es parla. Avui presentem el Rosauro Varo Cobos. És un metge pediatre, investigació i cooperant. És nascut a Còrdova l'any 1982 i ha exercit tota la seva professió en diferents països com són la Índia, Perú, Costa Rica, Sud-àfrica, Malawi, República Centreafricana i Moçambic. És doctor en Medicina a la línia de salut internacional per la Universitat de Barcelona i ha guanyat una de les beques de bioètica de la Fundació Víctor Grífols. Per tant, jo no sé perquè jo el veig molt jove, és de l'any 82 i ha passat per tants països que jo no sé si he tingut temps de veure'ls. Només deu haver treballat aquest xicot. Per tant, moltes felicitats a la seva esposa i a la seva filleta que corre per aquí i en tot cas moltíssimes gràcies Rosauro perquè el que avui ens exposarà serà exactament aquest títol, Racisme, Medicina Colonial i Salut Global. Aprofito també per dir-vos que ha publicat fa molt poc un llibre que és El lugar común. Llavors a mi em posen una mica una sinopsis, què et sembla? La llegeixo o no? Sí? Vale. Doncs us la llegeixo perquè us faci boca i el aneu a comprar. Mira com et faig propaganda, Perfecto. Escolta, En Sorongo, un pueblo africano ficticio, una pediatra de origen senegalés pero criada en Barcelona, sobrelleva como puede los rigores del clima tropical, la falta de medios, los dramas de sus pacientes, las amenazas de la guerra y sus propios fantasmas interiores. Además, se enfrenta en un dilema que es político, pero también personal, a las contradicciones que solo se pueden vivir en un auténtico contexto de emergencia. Rosauro Varo Cobos, que tiene una amplia experiencia como médico en varios países de África, plantea un diagnóstico transparente hacia las responsabilidades de dichas crisis, pero también hacia quienes se entregan a los que sufren con generosidad y arrojo. Su prosa es dura y porosa a un tiempo, y sus personajes se tambalean en el límite entre lo muy real y lo casi imposible. No em digueu que no us venen ganes d'anar-lo a comprar, Doncs fins aquí, i ara sí que li cedeixo la paraula al doctor Cobos. No, Vera. Varo Cobos. Ai, perdona. Doctor, perdona. Gràcies. Bona tarda. En primer lloc, volia agrair als amics de la UNESCO per acollir-me, per poder presentar la meva feina en bioètica. També a la Fundació Grífols per la beca que m'ha permès aprofundir en el tema del racisme, la medicina i la salut global. Un tema apassionant, complex. Es un placer estar aquí. Tengo una relación profesional y afectiva muy estrecha con Barcelona. Aquí podéis ver, mi hija nació aquí hace 1 año y medio. Con el catalán un poco menos estrecha, así que me permitís que continúe la conferencia en castellano. Que el tema de la conferencia la titulé Racismo, Medicina Colonial y Salud Global. Me pensé mucho el título y también la podíamos haber titulado de esta otra manera, porque fundamentalmente lo que os voy a contar hoy forma parte del trabajo que he realizado durante los últimos años en el continente africano. Así que también serviría este subtítulo, que también os puede poner en perspectiva de lo que voy a hablar hoy, que sería África, racismo y colonialismo, una herencia presente en la salud global.
Aquí está un poco el marco, la estructura de la presentación que voy a hacer hoy. Y directamente voy a empezar con la última parte de ese título, que es la salud, la definición de salud global, porque entiendo que muchos de vosotros habéis escuchado hablar otras veces de cooperación internacional, de salud internacional. Bueno, pues la salud global tiene una definición. Aquí estamos varios profesionales que compartimos hoy sala, que nos están acompañando, pero quería resaltar al principio ciertos principios morales y éticos de esta disciplina, porque se enmarca la salud global entendiendo la salud como un derecho humano fundamental y que parte de una serie de un conjunto universal de valores que se creen o se esperan compartidos entre diferentes culturas e individuos del mundo. Hay otros especialistas de la disciplina que dan una definición un poco más práctica, como Paul Farmer, un americano que es una eminencia en este contexto, que habla de que es una colección de problemas. Una colección de problemas en un principio de salud, pero que necesitan de un enfoque biosocial y tener una perspectiva no solo sanitaria, pero también cultural, historia y política. Es por eso, entre otras cosas, que estamos hoy hablando de racismo a la vez que de medicina. Pero bueno, os dejaría también con esta última definición que intenta englobar a la otra y que, aparte del contexto ético, os habla un poco del trabajo que la gente que nos dedicamos a esto realizamos. Y es una disciplina que tiene como prioridad la salud y la equidad a todos los ciudadanos y a todos los individuos del mundo, que no solo se centra en los problemas de salud, sino también en sus determinantes y en sus posibles soluciones. Y también es interesante, como hablaba previamente de los diferentes planos que puede tener, que tiene una cooperación multidisciplinar. El trabajo no es solo de sanitario, pero muchas veces también es gestor de recursos humanos, otros de antropólogos, otros de sociólogos. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy tiene una perspectiva muy amplia. Todo esto lo he ido aprendiendo, aparte de estas definiciones, con mi trabajo en los últimos años. Has dicho que era joven, pero diría que en los últimos 20 años, porque empecé a dedicarme a esto en la facultad, donde empecé a trabajar. La primera experiencia que tuve fue en Costa Rica, pero en Latinoamérica también estuve después en Perú. Fui de voluntario también a la India, hice un máster en Liverpool de esta especialidad y después he trabajado en diferentes países africanos. Hemos hablado antes, por ejemplo, de Senegal, pero he estado también en Malawi, en Sudáfrica y sobre todo en Mozambique, y que es donde he realizado la mayor parte de mi trabajo. Ahí he trabajado para el Instituto de Salud Global de Barcelona, que está aquí cerca, y estuve un tiempo allí y en breve también me mudaré allá a vivir. Ahora lo estoy haciendo en Marruecos. Como veis, la cosa es no parar mucho en el mismo sitio. Y aquí podéis ver el contexto de Mozambique, una pequeña localidad al sur del país, cerca de Maputo, y esta que veis aquí es la unidad de ensayos clínicos, donde hemos hecho mucha de la investigación, y ahí podéis ver varias fotos del sitio, y esto era simplemente para empezar la conferencia ya así, con los pies puestos en el terreno, más allá de, como decía, de la teoría. Yo he ido aprendiendo a base del contacto con una serie de realidades, una serie de problemas y una serie de dilemas éticos a los que te expones cuando estás trabajando en estos contextos. Esa es una imagen de Manisa, justo al lado del hospital, un sitio bastante idílico, pero la otra también es una imagen de República Centroafricana, donde estuve trabajando con Médicos Sin Fronteras. Como podéis ver, me gusta esta imagen en el sentido en que refleja claramente lo que es la infancia en algunos sitios como República Centroafricana, y son dos niños jugando a la puerta de una casa con todos los utensilios de cocina. Como podéis ver, hay un hacha detrás de uno de ellos, y sirve para ponernos un poco en contexto y para poner a vosotros, porque la realidad médica que se vive en países como estos, y en este caso en Mozambique, es muy diferente. Por ejemplo, es muy diferente al trabajo como pediatra que he realizado aquí. Esta niña que veis aquí a la derecha era una niña que tenía una desnutrición aguda, lo que viene a ser llamado un kwashiorkor.
Un segundo que está ahí Lola, perdonad. Y son patologías que no son frecuentes aquí, con un tratamiento adecuado puede responder, pero eso tiene una alta mortalidad. Lo que veis ahí al lado justamente son dos hermanos gemelos prematuros de pocas semanas de edad que tuvimos que transferir desde un hospital rural a Maputo, que fallecerían poco tiempo después porque pesaban menos de 1 kilo. Esta es una niña también que se llama Celeste, Laura, que está ahí, también la conoció, una niña que llegó con un cuadro también agudo de malnutrición, con VIH, con neumonía, con anemia, que falleció a las pocas horas de entrar en nuestro hospital. El VIH pediátrico sigue siendo una realidad contundente en los países del África subsahariana, también lo es la tuberculosis, y el otro es un niño que llegó con una alteración vertebral y con una incapacidad para la marcha que después diagnosticamos como una tuberculosis. Esta es una mujer sentada en la puerta de su casa, que fue uno de los días que salimos cuando trabajaba con Médicos Sin Fronteras, y la vimos a la puerta de la casa, y lo que tenía al final era una filariasis, lo que se llama una elefantiasis. Os ponía esta fotografía también de un niño que asistimos en una especie de quirófano que teníamos allí con quemaduras. Son muy frecuentes y no se habla mucho de ellas, pero es una patología que vemos muchísimo en los niños. Normalmente están jugando a las puertas de las casas, y eso hace pues que cuando se está cocinando tengan mucho más riesgo de sufrir este tipo de quemaduras. Y como veis, la realidad es muy diferente a lo que podéis hacer la realidad del Clinic, que lo tenemos aquí al lado. Lo que tenéis ahí son unas consultas externas de un hospital rural, y después lo que sería la planta de hospitalización de otro, los dos en República Centroafricana, en Ndele. Seguimos poniéndonos en contexto, y no solo las enfermedades que trata, sino cómo las trata, muy diferente. Esa imagen que podéis ver ahí es la de un niño recibiendo una transfusión de sangre, pero algo aquí que es básico, como eso en muchas ocasiones no tenemos la oportunidad de tener ni siquiera una bolsa de sangre para muchos de estos niños, con toda la problemática que eso puede provocar. Muchas veces carecemos de los recursos más básicos, y ahí podéis ver que era haciendo una autopsia mínimamente invasiva, hubo un corte de luz en el hospital y tuvimos que recurrir a una lámpara, y eso pasa frecuentemente. Muchas ocasiones lo que aquí vemos, un traslado de una ambulancia que llegue en 5 minutos allí, puede ser que no llegue en horas. Eso es un pinchazo de una rueda, por ejemplo, en República Centroafricana. Y además trabaja en contextos durísimos, que no es solo de carestía de recursos, sino que también de mucha inseguridad. Y ahí podéis ver también en República Centroafricana un grupo de militares a la puerta del hospital controlando la entrada. Para terminar, solo quería mostraros otras dos cosas. Ves cómo tratamos muchos niños, por ejemplo, como una patología tan común como el asma, y muchas veces tenemos que tirar de imaginación y de los recursos que tenemos como una botella de agua para poder darle el tratamiento. Y al lado podéis ver un niño que murió en paritorio. Normalmente se envuelven, no lo habéis escrito, pero ponéis nominados, los niños pequeños que ni siquiera han llegado a recibir un nombre, porque muchas de las causas de muerte, debido a la falta de recursos, no sabemos ni siquiera de qué se están muriendo. Todo esto que estoy contando ahora mismo no es solo una experiencia personal y son casos concretos, que también lo son, sino que esto se traduce en unas desigualdades sanitarias abismales. Por poneros algunos datos, aunque no muchos, si aquí la mortalidad puede estar de 3 cada 1000 nacidos vivos en España, en países como Chad puede ser 40 o 50 veces superior. La media en África de niños que se mueren comparado con África es 14 veces superior, por patologías, como veis aquí, que son muy diferentes a las que vemos, porque el 50%, la mayoría, son el periodo neonatal, y otras muchas son malaria, neumonía o diarrea. Entonces esto es importante entender estas desigualdades y estas diferencias para seguir progresando en el tema del que vamos a hablar hoy, y no es que me esté yendo por las ramas, sino que creo que la traducción de todo lo que os he dicho tiene mucho que ver con el legado que arrastramos. Un legado que básicamente
ha tenido su impacto más poderoso en África. Un África que os pediría ahora mismo solo unos microsegundos que penséis en la primera imagen que se os viene a la cabeza cuando pensáis en África. Seguramente será muy parecida a esta que saca de Google, simplemente puse África en el buscador y cogí las 4 primeras. Es algo que tenemos muy en la cabeza, pues poblaciones rurales, niños, mujeres, pero también contextos de sequía, contextos duros. Y lo he sacado a colación porque hay un concepto que me gusta especialmente de uno de los filósofos de la teoría postcolonial más importante de la actualidad, que se llama Achille Mbembe. Os recomiendo encarecidamente un libro que se llama Crítica de la razón negra, ensayo sobre el racismo contemporáneo, que creo que es una obra de referencia para el tema que estamos hablando hoy. Y muchas de las cosas que hoy diga están influenciadas por él. Y él habla de que África es un yacimiento de fantasía, que como podéis ver ahí, dice que está cultivada, alimentada, reproducida y diseminada por un conjunto de dispositivos políticos y culturales para hacernos tener una visión de la misma, pero sobre todo para que eso derive en un deseo y una fascinación y esa imagen de África pueda tener una potencia autónoma. Una potencia autónoma que ha hecho que no solo África se vea diferente, sino que a los habitantes de África, como es el negro, y utilizo esta palabra aunque pueda parecer un poco más malsonante porque es la que él utiliza en este libro y creo que nos puede servir como referencia, porque también sobre el negro ha habido una serie de relatos, de historias que lo han moldeado en realidad a la imagen que hemos hecho de ellos mismos, y que derivan mucho de la historia del racismo y de la empresa colonial en el continente africano. Llegado a este punto, tenemos ahora que hablar de lo que es el racismo y hay diferentes definiciones. Yo esta es una de las que he cogido, que habla que es un sistema social organizado en la que una clase o grupo social jerarquiza a los grupos sociales dependiendo del color de la piel. ¿Por qué ha pasado esto en la historia y cuándo ha pasado y cómo hemos llegado a esto, como iremos viendo? Pues fundamentalmente esto ha sido un programa desde Europa que lo que pretendía era esclavizar al negro y al habitante del continente africano. Es por eso que es importante lo segundo que pone en esta diapositiva, y es que no se debe ver el racismo como el fruto de un acto individual, ni como el fruto de una conducta particular en un momento. Así lo defendía Frantz Fanon, que era otro de los filósofos más importantes del continente del siglo XX. Y permitirme que haga aquí un inciso porque lo vemos frecuentemente, por ejemplo, lo ponía en el blog de Grifols, cuando hablaba, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Cuando hay un acto racista, la primera tendencia de todo el mundo es a decir, no, ese no es el Real Madrid, ese no es el Barcelona, ese no es el Valladolid, ese no es el Córdoba, eso es alguien que no nos representa. Pues creo que debemos de darle la vuelta totalmente a eso. No es cuestión de que represente o no al Valladolid y al Córdoba, es cuestión de que es parte de nuestra sociedad. Y cuando a un jugador, por una actitud incluso impropia que tenga dentro de un terreno de juego, lo primero que le sale es un insulto en el modo de mono o negro de mierda, eso deberíamos de empezar a llamarlo por su nombre. Y eso es un acto racista englobado dentro de un sistema que viene de un tiempo y con una historia. Bueno, dicho esto, deciros que hay filósofos que todavía han llegado más, por ejemplo Michel Foucault, que tiene un concepto que también nos vendría muy al caso para hablar de la raza y el racismo, que hablaba del biopoder, que habla que todo Estado moderno, como sistema opresor, en algún punto pasa por el racismo. Y en Mbembe dice que los Estados europeos, tal y como los conocemos, no hubiéramos sido los que somos, me incluyo en primera persona del plural, si no hubiera sido por la fuerza del racismo. Pueden sonar
a reflexiones o comentarios demasiado potentes, ¿no? Incluso exagerados, pero como iremos viendo, a mí me parecen que tienen mucho sentido. Como decía, todo esto tiene una tradición que empezó en el siglo, diríamos, XVII-XVIII. Fundamentalmente yo creo que con el objetivo prioritario del esclavismo, del tráfico negrero. No es un tema baladí, yo creo que muchas veces lo olvidamos porque se calculan que hasta entre 11 y 20 millones de personas negras fueron utilizadas como esclavos, sin contar las muertes que hubo en el terreno africano. Y para justificar que la raza negra y que el negro era inferior al blanco, se utilizó todo un aparato, un dispositivo ideológico, pero también científico. Aquí podéis ver como algunas obras clásicas, como Carl Linnaeus, en el Sistema Naturae de finales del siglo XVIII, ya clasificaba las diferentes razas de los humanos, algo que después hizo también Buffon en la Historia Natural. Y en ese contexto la teoría darwinista vino a ayudar a las teorías racistas, porque ese darwinismo social que hablaba de que unas razas eran mejores que las otras, de que unos grupos sociales tenían más potencia que otros, se vio plenamente justificada con esa teoría natural. Todo eso, como digo, en un contexto que fue aprovechado en una fotografía que creo que también es importantísima. No sé si os suena, pero en 1884 se celebró la Conferencia de Berlín. Aquí lo podéis ver, en que los principales estados europeos, entre ellos Reino Unido, Francia, pero también, por ejemplo, Portugal, España, Italia y Alemania, se repartieron el continente europeo. Creo que esa foto era importante, pero esto representa mucho mejor lo que pasó en aquellos días, en aquellos meses, en aquellas semanas de discusión, en los que prácticamente se repartió todo el territorio africano entre estas 6 naciones, de las que fundamentalmente salieron privilegiadas el Reino Unido y Francia. Como podéis comprobar aquí, de la izquierda fue un poco antes de la Conferencia de Berlín, en el que todavía había muchas zonas de África que no habían sido descubiertas, pero se conocía la costa y a través de la costa se entró directamente en el continente y se colonizó, y ese es el mapa de África justo antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué relación hay entre racismo y colonialismo? Pues Frantz Fanon, otra vez, hablaba de que un país colonial es un país racista. Creo que eso, para empezar a entenderlo, creo que es básico entender los dos como sinónimos. Los estados imperialistas europeos y colonialistas fueron estados racistas, que lo que pretendían fundamentalmente es un beneficio de los recursos y, como decía antes, esclavizar al hombre negro. Ngugi wa Thiong'o, un escritor keniata también muy importante, ha estado en Barcelona algunas veces y ha escrito en la editorial Rayo Verde de aquí de Barcelona algunos libros muy interesantes. Hablaba de que todo ese dispositivo se convirtió en una gigantesca herramienta de control, que todavía tiene repercusión en el presente, como podremos ver seguidamente. Pero quería resaltar también esto que está aquí en negrita, porque volvemos a ese yacimiento de fantasía, en el que habla que todo ese aparato gestó una serie de ideas engañosas, presentadas como educación, historia, religión, para fortalecer su hegemonía. O sea, creo que eso de ideas engañosas transformadas como ciencia, creo que es el sustento básico de lo que es el racismo. Se utilizó para justificar la colonización y además ese aparato científico permitió también que se realizaran una serie de acciones, como por ejemplo, estáis viendo aquí una campaña de vacunación en África. Pero esa visión del negro como blanco fue creando poco a poco esa superioridad moral que justificó todas las barbaridades que se hicieron durante todo ese tiempo. Y aquí tengo que decir
que la ciencia, incluida la ciencia médica y la salud global, formó parte consustancial de todo ello, porque muchas de las teorías de las que bebió el racismo y el colonialismo fueron sustentadas por los estudios científicos y por la intervención en salud que se hicieron en aquella época. Entonces, para terminar, y me voy a poner un poco de pie, porque si no puedo, la pantalla la veo regular, decir que, como resumen, que el colonialismo es la fuerza expansiva de un pueblo, su potencia de reproducción, dilatación y multiplicación. Yo creo que esa definición de Achille Mbembe nos pone muy al punto de lo que es y de lo que quiero transmitir y de lo que quiero que os quedéis de lo que es el colonialismo. Y que cuando hablaba antes, negros hay en otras partes del mundo, pero en cierto modo aludir a lo negro, al racismo, es aludir a África. Y detrás de esta palabra, de este yacimiento de fantasía, fijaros lo que dice Achille Mbembe de nuevo, se erige cierta figura de este mundo, de su cuerpo y de su espíritu. También algunas de las realidades más inmundas de estos tiempos. El escándalo de la humanidad, lo llama él. El testigo vivo de la violencia actual y la inequidad, que es su causa principal. Una vez más, esa definición nos permite ver cómo eso todavía tiene una traslación, por ejemplo, en los casos que he transmitido al principio. Pero bueno, en cada momento es lícito preguntarse, ¿pero es cierto que esto pasa todavía? Pues una vez más he puesto ahí en Google África, medicina colonial, y me ha salido una foto de hace 100 y pico años. La he cogido al azar entre varias que había, y otra foto de hace, supongo que hace pocos años, supongo que es un cooperante o un médico que hay. Y la verdad, bueno, es un poco fácil hacer la comparación, pero creo que no tiene mucha discusión la comparativa y en el marco en el que nos movemos todavía al hablar de racismo, colonialismo y África. Bueno, he venido a hablaros de medicina y salud global. ¿Qué es la medicina colonial? Pues la medicina colonial fundamentalmente es aquella desarrollada por los imperios coloniales a partir de su expansión en el siglo XIX. Se podría poner otros límites, pero yo creo que para el caso nos ocupa es fundamental tener en cuenta ese hito histórico. Y lo que decía antes, pero quería volver a repetirlo, es que en un principio esa medicina colonial fue una medicina muy militar que fundamentalmente estaba centrada en el aparato militar que trabajaba para la colonia. Después, cuando estas colonias se fueron expandiendo, se empezó a trabajar con el personal administrativo y una vez allí, no solo para el tráfico negrero, se utilizó esta medicina colonial para investigar la salud de las poblaciones que podían aportar también recursos extractivos, fundamentalmente a nivel de la agricultura y de la minería. Es decir, intento estudiar y darle una mejor salud a la población, fundamentalmente para que me permita tener un beneficio económico al máximo nivel. Y de tal manera que esta medicina colonial también deciros que tuvo gran desarrollo y que influenció mucho de los avances y de las investigaciones científicas de la época. Y lo que conocemos hoy como medicina y salud pública como materia científica coincidió con la expansión colonial europea. Y esto creo que es algo que ni siquiera los que trabajan, a mí nunca me lo habían contado, ni siquiera en historia de medicina, y creo que es algo que es relativamente novedoso comentarlo, pero que me parece que es bastante evidente. En una época, como dice otra experta en la materia, en los que como muchos tratamientos farmacéuticos y campañas de vacunación estaban en alza, os he puesto aquí este libro porque me gusta mucho el título, Africa, a Living Laboratory. Lo que quiere decir es que de repente, cuando hay esa expansión de toda la ciencia médica, hay un campo abierto para la investigación amplísimo, en lo que se pueden desarrollar una serie de cosas con un marco ético que no es el que tenemos actualmente, que no existía tampoco en Europa. Entonces las sociedades médicas y científicas y coloniales pueden desarrollar una serie de investigaciones que a lo mejor no pudieran haber hecho en otro tiempo y en otro lugar. Todo esto generó lo que Helen Tilley ha llamado violencia estructural, que
que generaba una serie de estructuras sociales que provocaban unas desigualdades y unas diferencias entre grupos, porque, lo vuelvo a repetir, el objetivo fundamental del racismo es la desigualdad y la diferencia de estructuras sociales. Entonces, ella lo llama violencia estructural. De hecho, fijaros lo que dice aquí ella también, que la conquista imperial europea en tierra africana fue violenta y disruptiva hasta tal punto que los médicos que trabajaban en los territorios coloniales y se tomaban en serio el principio ético, por ejemplo, de no maleficencia, y ya entramos directamente en el terreno de la ética, tenían que enfrentarse en realidad a los problemas de salud que estaban generando sus propios gobiernos imperiales. Entonces, básicamente tenían una coyuntura muy difícil, callejones sin salida éticos y médicos para tratar a las poblaciones a las que asistían. Ella da alguna serie de ejemplos, por ejemplo, el uso de fármacos con graves efectos secundarios, y aquí el ejemplo clásico podía ser el tratamiento de la leishmaniasis o de la enfermedad del sueño, que en realidad provocaba hasta en el 5 o el 10% de los pacientes un trastorno neurocognitivo fortísimo, casi peor que el de la enfermedad, que en realidad es una enfermedad letal. Traslado forzado de poblaciones sin su consentimiento. El aumento de las enfermedades ocupacionales, como he dicho por ahí, por ejemplo, es un caso típico aquí, es el caso de la tuberculosis en las minas de Sudáfrica. Todavía hoy, Sudáfrica, uno de los países con mayor tasa de tuberculosis del mundo, y la alteración de hábitats naturales para las construcciones, con lo que implicaba la enfermedad asociada a los vectores, y por ejemplo podemos poner el ejemplo de la malaria. Esto provocó también que los médicos que trabajaban allí se enfrentaran, como hemos dicho, a dilemas éticos muy potentes, y que en determinadas ocasiones clamaran en alto por la situación que estaba ocurriendo allí. No se puede decir que su trabajo fuera completamente amoral. Yo creo que la medicina lleva implícito una serie de valores éticos a cumplir por el simplemente cumplimiento de la praxis clínica, pero sí que se vulnerarán muchos de estos principios éticos, entre otras cosas por las cosas que se dejaron de hacer. Y fijaros lo que decían algunos médicos: en comparación con lo que ha hecho para otras partes del mundo, el Comité de Salud de la Sociedad de Naciones Unidas ha hecho muy poco por el continente africano. Muy poco por el continente africano, lo que generó una cifra de mortalidad y morbilidad que, como os acordáis de la diapositiva que he puesto ahí con las diferencias, se siguen manteniendo en la actualidad. Y con este escenario tan precario hubo un problema muy serio a nivel de estructura de salud pública a todos los niveles. Y he puesto esta diapositiva porque está aquí también Laura, que es experta en VIH, porque la acusación que se le hace a esa medicina colonial lleva hasta hablar de que todas las intervenciones que se hicieron en el Congo a nivel de infraestructura, lo que veis es las líneas de comunicación del Congo, por donde se traficaba con hombres y recursos materiales, materias primas, son ríos y trenes. Según el árbol genético del VIH, coincide plenamente con la expansión de este virus por el mundo. O sea, hasta ese punto llegó el daño que se hizo a las poblaciones africanas. Digo que hizo, pero esos sistemas de salud precarios se siguen manteniendo en la actualidad. Ya lo habéis visto antes previamente con todos los ejemplos que he puesto, pero quiero que imaginéis una vez más un laboratorio del Clinic, y no tengo nada con el Clinic, pero lo tenemos aquí al lado y me resulta fácil la comparación. Eso es República Centroafricana, y esto es una campaña de vacunación en Ndele, también en República Centroafricana, con una nevera que prácticamente es la que nos llevaríamos a la playa cualquier día de sol. Así que esa violencia estructural tiene su eco muy presente ahora mismo. Entonces, en ese mundo de ayer, ¿qué fuerza psicológica y sociológica se encontraba tras las prácticas clínicas de esos sanitarios? Pues la propia Tilly afirma, por ejemplo, que esa redistribución profundamente inequitativa de los recursos de la vida y de los privilegios de la ciudadanía a escala global confería al blanco parte de su aplomo, porque ese yacimiento de fantasías que hacía el negro verse inferior también provocaba lo contrario,
que el blanco se viera o nos viéramos superiores y que se justificaran todo ese tipo de desigualdades. Muchas de las veces, como ella dice, alardeando de proezas técnicas y científicas que en realidad están muy alejadas de lo que la ética médica y científica debería de estar. Pero empiezan, si no era ya incómoda el título de esta sesión, las preguntas incómodas porque, como decía, a mí todo esto me ha llevado por un proceso de reflexión y de encontrarme con dilemas éticos que nunca me había encontrado. Entonces, ciertamente resulta fácil pensar que lo que se hizo hace 150 años estaba mal. Yo leo un libro lo que se hacía con ciertas poblaciones y me estremezco. Pero la pregunta, ¿pervive todavía esa fantasía de las que estamos hablando en gente trabajadora de ONG, en cooperantes, en médicos, en científicos que nos dedicamos a la salud global? Si yo estoy diciendo que parte de esa violencia estructural todavía forma parte del mundo de hoy, aquí las preguntas que uno debe hacerse es ¿en qué estoy contribuyendo yo a eso? Y sí que es verdad que muchas de las cosas que dice, por ejemplo, Tilly, se siguen manteniendo bajo mi punto de vista. Pero como mi punto de vista puede parecer relativamente insignificante, y aquí viene por lo que recibí la beca de la Fundación Grifols, se me ocurrió hacer una breve encuesta de opinión a una serie de investigadores en salud en países africanos, preguntándole por los principales principios de bioética, del de beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia y también en el de oportunidad. Entonces una serie de investigadoras, fundamentalmente investigadoras, porque la mayoría eran de sexo femenino, de nacionalidad española, y que habían estado una media de unos 10 años trabajando en salud global, se me ocurrió hacerle una serie de preguntas de bioética. Esta encuesta, que ahora no la voy a ir pregunta por pregunta, pero sí las principales conclusiones de este trabajo, preguntándole fundamentalmente si creían que los principios de la bioética en investigación sanitaria en África se habían podido ver vulnerados bajo su experiencia propia. Tengo que decir que es interesante que de 43 personas a las que pregunté, respondieron 10. Es un tema que, como os digo, que es complicado. Verdaderamente era voluntario, pero y en la encuesta muchas veces, si no hace un trabajo, pues no va a recibir una respuesta adecuada, pero es un 20 y pico % de la gente que respondió. El 80-90%, casi todos los participantes dijeron que algún principio de la bioética estaba afectado, fundamentalmente el de autonomía, pero también el de no maleficencia y el de oportunidad. Y las principales conclusiones que dio a ver esta encuesta, como podéis ver ahí, es que no siempre se adaptaban los estudios de manera exquisita a la bioética y a sus 5 principios. Entre otras cosas, se preguntaban por los riesgos y los beneficios de esos estudios. Mucha gente respondió que esos beneficios no redundaban en el paciente, ni siquiera en las comunidades, que muchas veces, en ocasiones concretas, también podía haber riesgos exagerados de ciertas intervenciones que no se valoraban bien con los pacientes. Muchas de las respuestas hablaron de la comunicación, y esto tiene que ver con el principio de autonomía, porque es verdad que en muchos contextos las familias son iletradas, analfabetas, y es muy difícil explicarle cómo es un estudio científico. El proceso, por tanto, cómo se desarrolla el consentimiento informado, muchas veces no es el adecuado y deja mucho que desear. No solo los pacientes, sino las comunidades muchas veces tardaban o nunca ven el resultado del trabajo que se ha hecho en ellas. Llegamos allí, presentamos el estudio, reclutamos a nuestros pacientes, nos volvemos, presentamos una tesis, publicamos artículos y me vuelvo a Córdoba, y en realidad la gente de Mozambique puede que nunca se haya enterado del trabajo que he hecho durante este tiempo. Eso me parece interesante también tenerlo en cuenta. Pero sobre todo terminar con esta frase, porque volvemos a hablar de inequidad y de desigualdades. Una de las participantes decía que las circunstancias de un estudio en África
siempre tienen un pie de desigualdad, que tenemos que tener en cuenta que la situación socioeconómica de las poblaciones hace que se tenga que hacer mucho trabajo para estar acorde con estos principios de bioética y las necesidades de las propias poblaciones. Pero también es verdad que era mi opinión personal, vuelve a ser la opinión de 10 personas, y estos resultados pues siempre hay que tomarlos con cautela, entre otras cosas porque es verdad que no solo afecta al racismo, hay muchos ejes, como veremos después en una diapositiva, que pueden afectar a la salud de los pacientes, y el racismo es solo una de ellas. Pero bueno, yo creo que como hipótesis para continuar trabajando, como hipótesis para continuar haciéndonos preguntas incómodas, yo creo que sí tiene mucho valor, como digo, no como un estudio científico, pero sí como guía para el futuro. De hecho, ya hay otras instituciones que han empezado a hablar de este tipo de cosas. Fundamentalmente solo hablaron de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool y de Londres, fundada en los años 1898 y 1899, si lo recordáis, pocos años después de la Conferencia de Berlín y en pleno auge del colonialismo, en los que se han visto, ellos han declarado ya abiertamente que tienen una serie de problemas estructurales con las personas de color de sus instituciones, en lo que es la progresión, por ejemplo, académica y el trato que se les da. Entonces, es algo que ya se está empezando a hablar, pero creo que es solo un primer paso. Esta es la diapositiva de la que hablaba, porque el tema del racismo es solo una de las partes que hay que intuir, ahí lo podéis ver a la izquierda, pero esta dificultad y esta incomodidad de este tema no debe hacernos, para mí, yo creo, desistir en seguir entendiendo qué es lo que pasa. Y lo que pasa es que estamos ante una encrucijada. África se encuentra, y nuestro trabajo allí, y voy a hablar de nuestro trabajo allí porque no quiero poner mi voz en boca de África y de los africanos, se encuentra ante una encrucijada porque fijaros qué tajantes se muestran algunos estudiosos de este tema, que hablan de que lo que conocemos hoy como salud global surgió como un colaborador necesario de la colonización europea. Esta frase creo que es bastante contundente. Desde entonces ha mutado en diferentes formas, por ejemplo, medicina colonial, medicina misionera, medicina tropical y salud internacional, pero todavía no ha abandonado sus orígenes y estructuras coloniales. Quizá el segundo título que da de la charla podría resumir esta frase, que básicamente está sacada de esta reflexión, y que se generó un sistema de coerción basado en una violencia estructural que englobaba los ámbitos económico, político, legal, religioso y cultural, pero también el sanitario. Todo esto genera una situación de conflicto y de inequidad en la que queda mucho trabajo por hacer todavía. Y lo quería demostrar con estos mapas. También pues, es fácil hacer la comparativa, pero si os preguntara de qué son estos mapas, ahí María y Laura seguramente un para tres lo sacan y el cuarto es fácil porque son en realidad los mapas de las principales enfermedades infecciosas que afectan a África y a los países tropicales, que son el VIH, la tuberculosis y la malaria. Y simplemente si hacéis una superposición de la expansión colonial europea en África y en los países tropicales, vais a ver que en aquellos sitios donde se expandieron las potencias europeas es donde estas enfermedades tienen un impacto mayor. Vuelvo a recordaros lo que he hablado antes del VIH en el Congo, que todavía sigue afectando al África subsahariana, o de la tuberculosis en las minas de Sudáfrica, donde sigue siendo un problema de capital importancia. Con todo esto que os está contando, uno tiene que volver a trabajar allí. Si uno decide seguir con este tipo de dilemas no generan respuestas, sino preguntas, pero creo que son necesarias para mantener la atención a los pacientes que tenemos allí, si no, no seguiríamos en esto, porque estamos ante una oportunidad, y esta oportunidad es básicamente asumir parte de nuestros errores. Esta pregunta, ¿cuál ha sido el rol y el legado del racismo que ha operado en este contexto y que ha operado estas diferencias? Hemos hablado varias veces de vulnerabilidad, de desigualdad y diferencia.
Y si queremos acabar con ellas y, como decía, volver al terreno y poner una solución global a los problemas de nuestros pacientes, no solo médicos, tenemos que asumir que esa desigualdad y esa diferencia entre grupos humanos ha estado basada históricamente en el racismo y todavía repercute a diario. Eso creo que para mí es básico que lo tengamos presente. Perdonad que sea repetitivo, pero quiero que el mensaje quede claro y muchas veces, incluso para mí lo tengo que decir varias veces en alto para darle la importancia que creo que tiene. Y por otra parte, entender como médicos, os hablaba al principio de la definición de salud global, de ese enfoque que había que tener de la misma, no solo desde el punto de vista médico, sino político, social y cultural, que es que la teoría postcolonial y la teoría social nos puede ayudar a entender los efectos de la raza, el racismo y el colonialismo en la salud a día de hoy, y que nos va a permitir mejorar, yo creo, la salud pública y las políticas de gobernanza a nivel sanitario en estos países. Por tanto, 3 pequeñas frases finales aquí. Creo que, entre otras cosas, es necesario adaptar la ciencia a las necesidades reales de aquellas poblaciones. Estos son una serie de médicos de la colonia investigando el bacilo de Koch, y este soy yo en un hospital sudafricano 100 y pico años después. Se deben escuchar las voces que vienen de África y tomar las decisiones. Está bien que aquí tomemos el paso de hablar de esto, pero verdaderamente esto al fin y al cabo es una lucha de poder y las decisiones las seguimos tomando desde arriba, desde Liverpool, como he dicho, desde Londres, desde Barcelona, desde Alemania, desde Suiza, y eso es una imagen de una campaña, creo que era en, bueno, no me acuerdo dónde era, pero en el centro de África, y esto es una campaña de otra compañera nuestra en la que estuvimos, Laura y yo, en Etiopía, en una zona rural de Harar, en el este de Etiopía, hace muy poco. Que los principios fundamentales deben aplicarse independientemente a la raza. Que esta imagen que podemos ver aquí de una paciente con esplenomegalia tropical de un tratado de medicina, muchas veces se me parece demasiado muchas de las imágenes que ponemos en muchas de estas charlas, y yo he utilizado, por ejemplo, esta imagen de este niño quizá demasiadas veces con relativa facilidad, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo, pero ese bebe de las imágenes que hemos tenido previamente. Como notas finales, como he hablado antes de lugar común y mi faceta más creativa, quería apelar a la creatividad también para la solución de estos problemas. Reimaginar la salud global, esto es un collage de un amigo y gran artista que es Manuel Antonio Domínguez, que de Huelva, que ha hecho una serie de collages de África, imaginando lo que habrá pasado al continente. Y teniendo esto como base, esta creatividad, creo que debemos de repensar el propio concepto de la salud global. Creo que la pandemia para eso ha tenido cierto beneficio, pero debemos entender, entre otras cosas, que lo valioso en ciertas regiones del mundo es valioso para todos, y que hay una serie de principios y de derechos fundamentales que se deben de respetar, independientemente del sexo, de la raza y del origen. Que muchas veces cuando se habla de esto, si hemos tenido ciertas acusaciones, pues te hablan, por ejemplo, de buenista o de buenismo. Creo que no se trata de eso. Creo que tenemos suficientemente referentes éticos y morales en nuestra propia cultura, y lo tenemos, por ejemplo, con la bioética, como para poder apelar a esos derechos humanos fundamentales. Creo que no es nada naif apelar a eso, pero recordarlo. Aquí otra de las imágenes que hizo Manu, con 2 hombres de negro con una casa a punto, parece, de explotar, atravesando África. Solo para terminar con estas dos frases, que toda esta concepción de la salud global como un derecho, de verla por el mundo como un mundo habitado por una humanidad compartida, creo que es lo que debe guiar nuestra acción médica
pero también social y política, y por eso hoy estamos aquí también con vosotros compartiendo esto. Y vuelvo a lo de antes, creo que no es nada naif ni nada buenista decirlo, porque tenemos también marcos muy concretos para eso. Tenía que terminar aquí hoy hablando de la UNESCO y sus declaraciones sobre la raza y los prejuicios sociales, que por ejemplo podéis ver aquí algunas de las que hicieron en el año 78. 4 declaraciones ya habían sido hechas sobre la raza y los prejuicios sociales después de la Primera Guerra Mundial, pero fijaros en la primera: todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen, nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte integrante de la humanidad. Como os digo, lo dice la UNESCO. Toda teoría que invoca una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o que haga juicios de valor basados en una diferencia racial carece de fundamento científico, y eso que la medicina colonial y la ciencia ayudó a hacer debemos de dar marcha atrás. No es verdad, no es cierto que una persona por el color de su piel tenga unas capacidades intelectuales, sociales y culturales diferentes. Que todo este legado racista constituye un obstáculo para la cooperación internacional. Antes hemos estado hablando de tus trabajos en África y se puede ver claramente. Y que todas estas teorías están desprovistas de fundamento y que estoy muy agradecido de poder participar en este tipo de foros, hablar de este tipo de cosas, intentar que el mensaje cale y que podamos entre todos hacer un mundo mejor. Muchas gracias.